inercias y producto de inercias. Ahora se mejor. Ya. Yo creo que se van a acordar de esto. Eje X. Bueno, si son iguales, no sé, en este caso, en un caso particular. Ahí estoy, en ese caso. Donde tengo esto como X, tengo esto como Y. Producto de inercias, 0. ¿Verdad? Bueno, así estaría aquí y aquí realmente, pero vean esta compensación. Ahora, como tengo inercias iguales, respecto a un eje y del otro, aquí está inercia sub 0. En algún punto, rotando estos ejes por acá, por otro lado no importa, según lo que salga. El producto de inercias, sabes que su signo determina el giro. Va a existir acá alguna inercia, girando hacia la derecha, inercia en Y', que va a ser menor a la inercia en X'. Entonces, ahora sí, veamos lo siguiente. ¿Qué ángulo es este de acá? A ver, tratar de acordar cómo era esto. Creo que este de aquí era el 2 alfa y este de aquí es el 2 beta. ¿Verdad? Círculo de Moore. Este estamos encontrando, 2 alfa. Este aquí. Entonces, 2 teta. Es el que estamos encontrando. Muy bien. Este giro, ¿qué signo va a tener? Estoy haciendo, ¿qué cosa? Que gire del X al Y. ¿Verdad? Aunque básicamente eso se cuenta de acá. Estoy yendo más bien, no al positivo, estoy yendo al Y negativo. A ver cómo era la figurita, de un cachito. Ya, estoy yendo al otro lado. Estoy yendo al... Para este giro... Sí, estoy yendo al positivo. Entonces, X' se fue el positivo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tengo acá? Este se vino hasta acá. Se incrementa la inercia en el X. ¿Cuánto? Esto de aquí es el radical, ¿se acuerdan? ¿No? De la inercia prima es la inercia media más menos el radical. Es el radical. Aquí y aquí es lo mismo. Es el radio más claramente. Muy bien. Ahora, si es así, y este ángulo de acá de rotación me salió positivo, estoy yendo para este lado, ¿qué tendré que hacer? Yo tendré que incrementar este caso de acá, vamos a ver, esta circunferencia, y va a crecer la inercia. La de acá matemáticamente va a ser menor, pero si lo calculan, va a ser también igual. Es como este caso, es muy particular. Es como si hubiera rotado para allá, o sea, estoy trayéndolo aquí al eje X', y al mismo tiempo se está viniendo el Y'. O sea, no está viniendo acá, está viniendo al otro lado. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad de este caso? Que lo rotamos al cuadrado a 45 grados y es igualito aquí, a un lado, que al otro lado. Y respecto de este eje, también es igual a este lado que a este lado. Entonces las inercias siguen siendo iguales, ¿verdad? Pero ahora son más grandes. ¿Por qué? Porque se ha alejado la figura de los ejes. Entonces no tiene sentido aquí encontrar las inercias de este lado, porque van a ser más grandes las dos. Geométricamente son más grandes. ¿Y yo qué quiero? Quiero encontrar el eje donde tenga la menor de las inercias, las principales, para lo cual ya está planteado acá. O sea, con tener el cuadrado aquí el eje Y, el eje X, o que sea, no hace falta rotar. Por eso decía, el producto de inercias y X, Y, me está indicando eso, para que no haga todo este rollo de análisis, para llegar a la misma conclusión de que no hay que rotar. Entonces, vean, la simetría nos indica dónde existe la menor resistencia. Sobre esta parte, ¿alguna duda o pregunta? ¿O se ha entendido todo? Disculpa, auxiliar. La primera parte sí me uní,
¿sí? ¿Por qué menos 45 grados de la rotación ha habido? Allá. Entonces vamos acá. Estamos simplemente evaluando la tangente. A ver, la tangente de... Ah, qué tontera. De 2 veces el ángulo teta de rotación es igual a menos 2 veces el producto de inercias entre la inercia en X menos la inercia en Y. Aquí un mosquito de fumigar. Hay un pozo cerca de donde vivo, hayan hecho su criadero y vienen cada noche a comer, malditos. Bien, ¿dónde estaba? Allá. La cosa siguiente, cuando tengo estas inercias iguales, o sea, perdón, cuando tengo la inercia en X igual a la inercia en Y, pues en el caso del perfil angular, ¿no? Pues, cuando está así más o menos. Bueno, aquí el X, allá el Y. La cosa es que salió esto. Cuando lo reemplaza acá en el denominador, ¿qué va a pasar? Esto menos esto se hace 0. Entonces, tangente 2 veces algún ángulo teta es menos 2 veces un número. Tú tienes es un número, va a ser distinto de 0, porque no hay simetría. Entre 0. Bien, ¿cuál es el problema? Un número entre 0 tiende a ser un número muy grande, porque es un número muy pequeño. En este caso, menos infinito. Uf. Bien. ¿Qué pasaría si es que el producto de inercias fuera más bien negativo? Si fuera negativo el producto de inercias, aquí lo reemplazamos con este negativo, se hace positivo y sería más infinito. Entonces, el signo del giro, o sea, el sentido del giro va a ser siempre lo opuesto al signo del producto de inercias. Ahora, tenemos qué cosa de acá, tenemos la tangente de 2 veces el ángulo, algún ángulo, que no conocemos cuál es, que para este caso, para el primer caso nos ha dado menos infinito. Evaluando la función tangente, que hemos hecho una gráfica, que era x, y aquí la tangente de x. Esto lo han visto, les había dicho en cálculo 1 o en trigonometría y en geometría, ¿no? Tenemos estas funciones. Estas curvitas las han visto, que son la curva tangente. ¿Qué eran estas cosas acá? Las asíntotas, ¿no? ¿Y esa asíntota dónde se da? Se daba en pi medios. Estas pi medios. En algún punto acá en la mitad del tramo, o sea, en pi cuartos, esta curva vale 1. Y al otro lado, por simetría, vale menos 1. Ahora, la cosa es esto. ¿Qué valor hace de que esta tangente, esta curva en azul, llegue hasta el valor del infinito? O sea, ¿qué valor de x hace que la tangente de x sea muy grande, que sea infinito? Está acá arriba y se sigue acercando, pero nunca la toca, pero sigue creciendo. Es ese, pi medios. Entonces, este valor de x del argumento es pi medios. Bueno, para nuestro caso dice menos infinito. Esto estamos al otro lado. Estamos acá, eso es menos pi medios. Eso hace de que la arcotangente, bueno, que la tangente sea infinita. Entonces, si este x es menos pi medios y este x aquí nos da 2 teta, estamos haciendo una igualdad nada más. O sea, ese 2 teta, ¿cuánto es? Es menos pi medios. ¿Qué vamos a hacer de ahí? Despejar. ¿A quién? Al ángulo teta. Entonces, teta sale menos, este pasa a dividir, 2 por 2, 4, menos pi cuartos. Eso es en radianes. ¿Cuánto es en grados hexagesimales? Menos 45 grados. De ahí vienen estos menos 45 grados. Es de evaluar la función tangente en el límite de la asíntota. ¿Se entendió esa parte, verdad? Sí. Muy bien. Ahora, como os había dicho, ¿no? Si es que más bien este producto de inercias fuera negativo, con este menos aquí se hace positivo, sale más infinito, estamos al otro lado, entonces será más infinito, será más bien más pi medios y al reemplazar va a ser positivo 45 grados. Entonces, el producto de inercias nos da el signo del giro, ¿no? Pero va a ser el opuesto siempre. Muy bien.
Creo que se ha entendido esa pregunta. Ahora vamos a hacer el ejercicio por acá, lo he pasado. Las cosas que será. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Vamos a entrar de pandeo. Un caso sencillo, pero bien interesante. Bien. Pandeo de columnas. Básicamente este es un fenómeno de inestabilidad elástica que se da solamente con elementos sometidos a compresión que estén entre longitudes intermedias o longitudes muy largas. Bueno, más que longitud se trata de esbeltez, porque podría tener una columna de ¿cuánto? De 10 metros, pero con un ancho de 5 metros, entonces una columna corta realmente. O sea, ¿qué entendemos por columnas cortas, intermedias o largas? Por lo siguiente. A ver, esto y este fideo. Bien. Sí, el mosquito no me atrapó. Bueno. Otra vez con la base. Los tres casos. Y bien, ¿qué sucedería si es que yo lo someto a compresión esto de acá? Una carga P. Aunque distribuido a puntual, no importa qué va a pasar. En física 2 han visto de que esto tiende a ensancharse y a cortarse, ¿verdad? Ese efecto se llama aplastamiento. Estamos aplastando la sección. Y se puede calcular las dos deformaciones, la deformación longitudinal, la transversal, pues ya saben, las unitarias que están en función del módulo de corte de la sección y el módulo de elasticidad longitudinal, que nos va a dar después el concepto de rigidez. Eso lo voy a explicar también. Ahora, ¿qué pasa bien cuando tenemos un fideo y lo apretamos? ¿Qué sucede con esto? Se va a curvar, ¿no? O sea, en este caso se va a ir tal vez a un lado y ¿qué es lo que importa? Se está deformando para un costado. Aquí me falló el pulso, ¿no? No se hace como botella. A ver, voy a tratar de mejorarlo. Ya, más o menos así. Pero ¿cuál es la idea? Se va a ir para un lado. O sea, se va a hacer así, con un fideo realmente, ¿no? Aplasten un cabello, ¿qué va a pasar? Se curva. Pero ¿qué pasa en estos casos intermedios? ¿Y por qué son intermedios? Esto podría aplastarse así, ¿verdad? La falla es cuando esto se apriete tanto que rebalse, o sea, que fluya como un líquido, o sea, el metal llega a fluir como líquido, ¿no? Por eso se llama el punto de fluencia, cuando empiezan las deformaciones permanentes. Pero si falla, se aplasta todo y todo, empieza a haber fisuras, todo eso. Cuando son materiales dúctiles, ¿no? Los frágiles revientan prácticamente. Esta deformación es muy pequeña, los esfuerzos se hacen muy grandes y directamente explota el material. Y eso lo van a ver en Hormigón 1 en los ensayos, si es que se hacen presenciales. Si no, creo que hay videos en YouTube, no los he visto nunca realmente, pero lo pueden encontrar también. O también podría esto deformarse de qué manera, a un costado, ¿no? O sea, así. Pero ¿cómo sabemos qué falla va a tener? Si va a ser así o así. O sea, esta de acá tiende a ser la de acá y la que estaba en azul tiende a ser la falla de acá. Entonces aquí tenemos una definición desde columnas cortas, intermedias y largas. Muy bien. Obviamente hay un límite por acá, por donde si se pasa uno, son tan largas que de hecho colapsan. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero veamos. Columnas cortas. El tipo de falla en estas está regido por lo que es la compresión, prácticamente, por el esfuerzo material, y se le calcula con la ecuación de San Venant, ¿no? O sea, con la ecuación que nos da la convención de San Venant. Muy bien, ¿qué nos dice esa ecuación? Algo muy facilito. El esfuerzo va a ser la carga entre el área. Y listo, para de sufrir. Así de facilito. Columnas largas. En otro caso, ¿cuál es el problema aquí? No va a fallar por compresión. Antes de que se aplaste esto, se va a deformar a un lado. Y si sigue aplicando la carga, pues lo aplastamos. O sea, pero, o sea, no que se va a achatar así, no que esto se va a doblar así. Esa es la
falla que se estaría dando. Ejemplo, a ver, por ejemplo, los bolígrafos, los pilotos, tienen adentro una minita de plástico, ¿verdad? Un material flexible. Eso, a ver, apriétenlo hasta doblarlo, ese es el tipo de falla por pandeo. Eso falla por pandeo porque no tiene gran rigidez y tiene bastante esbeltez. ¿Verdad? La intermedia es un caso donde tienen que analizar los dos casos. O sea, en la intermedia no sabemos si va a fallar por aplastamiento o por pandeo. Por pandeo la cuestión ya la han visto. ¿Cuál es? El enfoque de Euler era la carga P crítica, no la pi cuadrado por el módulo de elasticidad por inercia entre un factor de longitud de pandeo, o bueno, sí, entre la longitud efectiva de pandeo al cuadrado. Ese factor K, hoy día vamos a aprender cómo manejar. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo sabemos cuándo va a fallar por cuál caso? No sabemos. ¿Qué hay que hacer? Verificar los dos casos. En las intermedias, ¿qué hay que hacer? Reemplazar los datos de una y en otra ecuación y ver cuál te da la carga más pequeña para saber que con eso va a fallar. Entonces, eso es importante entender. ¿Qué otra cosa más? Les había mencionado la esbeltez. La esbeltez es una proporción entre la distribución de la sección y lo que es su longitud. Si yo, por ejemplo, de parametrizo y digo, ya, esto será la longitud L. Esto igual puede ser L, o L2, L1, y este de aquí L3. Este de que sea L4. Bueno, en sí que sean L, porque vale para cada caso algo. ¿Dónde está? Voy a borrar esto de acá. Hay un concepto denominado esbeltez. Esbeltez. Esto lo va a ver más en metálicas, debería verse en la materia, de Diseños 2. No se lo va a tomar mucho en cuenta porque esto es más para diseño, pero el concepto es importante para el análisis estructural, que es en lo que se enfoca la materia. La esbeltez es la distribución o la proporción de distribución de la sección respecto de la longitud. Es eso. Muy bien. K por L, creo que en realidad se me olvidó el concepto de acá. No, era... me olvidé. Ni modo. Bueno, hay una ecuación para esto. Acá, ahorita no la tengo a la vista, pero está vinculando el radio de giro respecto a los ejes acá. Los que han visto metálicos, digo, residuos en veranos, ya saben lo que estoy mencionando. Digo, el eje X que sea. Toda la sección, por un lado, puedo concentrar en algún punto, ¿no? Y a una distancia de equilibrio. Esa distancia es el radio de giro respecto de X. ¿De qué depende esto? De la inercia en X entre el área. ¿Verdad? Es eso nada más. De hecho, creo que les he mostrado esta ecuación para núcleo central. Muy bien. Ahora, el valor de la esbeltez puede ir desde 0, que es algo plano, ¿verdad? Hasta un margen de 80 y algo, luego un margen de 100 y algo, 110 creo que era, no me acuerdo el valor, y 200, hay esos límites. Entonces, esto, la siguiente clase que les voy a enseñar a calcular es más, no sé tanto para esta materia, sé para metálicas, que va a servir. Entre 0 y 80, o bueno, ese valor, pues yo les voy a buscar dónde lo he puesto. Es una columna corta. Los fallos para esto se dan por la ecuación que conocemos. Carga entre el área. Listo. Las columnas largas de acá, o sea, esta es columna larga. Va a fallar todas por pandeo. Tenemos, ¿no? Lo que es 1 más P sub D. Bueno, así bajo la ecuación que tiene este enfoque. P sub E llega a ser P cuadrado entre E por hoy entre K por L al cuadrado. Pero las que tengan esbeltez de 200 para allá son de colapso inmediato. ¿Por qué? Estas son fideos.
O sea, no es broma. No se habla de que sean fideos como se construyen, sino de que son muy delgaditas comparado con su longitud. Ejemplo, a ver, había en Santa Cruz una construcción, creo que era de un, no es galpón, o sea, de una canchita a la que le han puesto unos tinglados, ¿no? Y bueno, ¿cómo era la idea, no? Hasta acá. Era algo así. La canchita donde las graderías, que eran por ese lado, se puso un tingladito arribita. Y se unió hasta el piso con unas columnas. Esas columnas tenían una sección de más o menos unos 5 centímetros, o sea, eran tubos, ¿no? O sea, este tubito hueco era de 5 centímetros, 2 pulgadas, pero tenía una altura de 3 pisos, eran 10 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Claro, va a estar ahí estable un buen rato, sí, pero en cuanto se aplique alguna carga de compresión, se van a empezar a doblar, o sea, se van a curvar sin ninguna resistencia y van a transmitir todo el esfuerzo ¿a dónde? A la unión, que no es obviamente una articulación, está soldado, es un empotramiento. Y sabemos que las soldaduras fallan con poco y fallan por corte, que es un tipo de falla crítica. El suelo falla por corte, ¿no? Los materiales fallan por corte, también por corte interno. Pese a que existe compresión, por ejemplo, en esta columna, en algún plano, eso por ciclo de Moore puede encontrar, va a haber corte. Entonces, si hay este corte, va a haber fallas. Peor si es una soldadura de unión. Entonces, ese es el problema de acá. Habría que restringir las longitudes de apoyo. Eso ahorita vamos a hacer un ejercicio. Que vamos a ver cómo se restringe esto. Cosa de que nosotros bajemos la esbeltez. Esa es la idea. Muy bien. Las que están en este rango de acá son columnas intermedias y se analizan por dos casos, ¿no? Como falla por compresión y falla por pandeo. Otros tipos de falla por pandeo lo van a ver en metálicas y los que están registrados en verano ya lo han visto, así que este curso va a ser más sencillo. Muy bien, vámonos a nuestro archivo en PDF. Muy bien, ya tenemos entendido lo que es el concepto de la esbeltez, ¿no? Que es algo muy flaco, muy bueno. Esbelto, ¿qué es? Flaco, así de simple. Datos, nos da una longitud de 8 metros con 30 centímetros, ¿son cuánto? Casi 3 pisos. Módulo de elasticidad longitudinal, 800.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad transversal o de corte, 270.000 kilogramos por centímetro cuadrado. De la sección nos dice que es un rectángulo y es hueco, rectangular, hueca, de ancho B, 15 centímetros, altura H, 20 centímetros, espesor de las paredes de 3 milímetros. El factor de forma, esto se calcula con integrales en una distribución geométrica, pero en este caso nos da el dato 1.5. Es lo que uno va a dejar en todo el curso. A veces que en el examen cambia, diga 1.4, ahí tienen que poner, ¿no? 1.4. También este factor de forma está en tablas. Hay tablas de la es un manual de aceros, como 2.000 páginas. Una norma, no me acuerdo qué nombre. Lo van a ver también en metálicas, es bastante material. Pero en función de la sección, ustedes van a encontrar ahí factores de forma para corte, ¿no? En este caso, lo que es para pandeo, van a encontrar. Lo de corte también se encuentra para torsión. Hay factores, ¿no? Para calcular cuestiones con torsión, todo eso. De este tipo de secciones. Cuando no es circular la sección y está sometida a torsión, es una pesadilla calcularlo. Pero lo van a aprender. Muy bien. Y nos da el esfuerzo de compresión admisible de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Esto de dónde viene? El esfuerzo de admisible. Nos dan dos datos, ¿no? El de fluencia y el máximo. Y nos pide calcular cuánto es la carga P máxima. Nos da sin excentricidad. Listo, hasta ahí somos felices, la verdad. Ahora, solución. Primero vemos el modelo matemático de acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el eje X longitudinal, el Y creo que es el que tiene inercia menor, y el Z va a tener inercia mayor, viendo eso la figura, ¿verdad?
¿Qué más está? Ya. ¿Qué más tenemos? En el inciso A nos dice de que calculemos esta carga con el apoyo en A y en C. Y para el inciso B nos pide calcular con un apoyo intermedio entre A y C. No sabemos a qué altura o cómo calculas esto, va a ser magia ahorita. Pero la idea es de que podamos incrementar la capacidad de carga. Esa es la idea, con ese apoyo intermedio. O sea, lo que os he dicho, estamos reduciendo la esbeltez de la figura. Y ahora nos pregunta, ¿pero cómo si la longitud es la misma? Claro, pero la longitud entre apoyos nos determina la falla. Eso es lo importante. Muy bien. Eso igual se llama asesoramiento. Lo van a ver en Mechanics también. Bien, cálculo de inercias. ¿Por qué de estas inercias? Porque como esta figura no es asimétrica, no hace falta calcular el centroide, ya sabes que está al medio por la distribución. Y listo, inercias en X, perdón, en Z y en Y. En Z, le he puesto así esa ecuación, o sea, lo que es la sección base por altura del cubo entre 12, menos el hueco, que es B menos 2TH. O sea, es, es lo de afuera menos lo de adentro, que lo de adentro no existe. O sea, la inercia tiene esa propiedad de que podemos sumar o restar, no tiene propiedad aditiva. Entonces podemos sumar secciones compuestas y reducir los vacíos que existen. Bien, nos sale ese valor de 1238.339 centímetros a la cuarta. De que el valor de las inercias da siempre unidades de longitud a la cuarta. Porque por lo siguiente, ¿ya? Tenemos un área cualquiera, ¿no? Con sus ejes centroidales acá. Eje X, eje Y, puede estar aquí arriba, abajo, no importa. Ese centroide. Entonces, algún puntito aquí que va a tener, va a tener una distancia, ¿verdad? Obviamente podemos representar tanto los puntos en uno solo, que en este caso es el centroide, ¿no? Hay otro centro de masas y hay otro centro de gravedad. No siempre coinciden. Pero cuando coinciden, cuando esta sección tiene la misma densidad, o sea, no hay aquí más puntos que acá, ¿no? Y cosas así. Bien, ¿cuál es la idea? Esta área podría momentar respecto de alguno de los ejes. El área en que se mide en unidades de longitud a la cuarta, perdón, al cuadrado. No sé, digamos, metros al cuadrado, centímetros cuadrados, ese es el área. Viene de cruzar los dos ejes, ¿no? Este eje con este. Bueno, el primer momento es el momento estático, que nos mide la máxima resistencia de la sección, su resistencia geométrica, no su resistencia mecánica. Es su sumatoria de áreas, ya incluso este concepto era, por distancia, que es en 1. Entonces va a ser, el primer momento es como una fuerza por una distancia, entonces va a ser centímetros al cubo, no es un volumen, es un momento de área. Y el segundo momento es el momento de inercia, que es la sumatoria de las inercias de un eje local, lo que llevamos con el área y una distancia al cuadrado. Estos se miden centímetros a la cuarta, es el segundo momento. Es como decir, de los kilogramos por centímetro que tenía, que vuelva a aumentar todo esto, va a ser por otro centímetro. Entonces, va a tener centímetro al cuadrado, pero como esto no es kilogramos, como si era centímetros cuadrados que venía del área, que tendré centímetros a la cuarta. O sea, de ahí viene esta longitud en ese exponente. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es más grande? ¿En X, pero en Z o en Y? La de Z, ¿verdad? Gráficamente vemos, y sí, está más alejado del eje Z que del eje Y de la sección. Por lo tanto, su resistencia mecánica, o perdón, su resistencia geométrica en lo que es el eje Z al giro es mayor que la del eje Y. Por lo tanto, su falla se va a dar alrededor del eje Y. ¿Cómo se entiende eso? De la siguiente manera. Bueno, hacer también el dibujo. Algo así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos acá el eje, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Qué me está indicando esto? Que la resistencia para momentos alrededor del eje Y es menor que la resistencia al giro para momentos que se apliquen en el eje Z o alrededor del eje Z. Por lo tanto, cuando yo lo comprima esto, ¿qué va a pasar con la sección? Se va a deformar,
Desde luego que sí. Pero ¿hacia dónde? Ahí o al otro lado. O sea, pero ¿qué es lo importante de esto? Veamos esta parte de acá, de arribita. Este de acá. Se va a ir junto con quién? Con el eje Y, ¿no? Obviamente, este eje no es que estar fijo ahí, sino que se mueve con el eje de la sección. El eje longitudinal, que en este caso viene a ser el X. Bien, este es el nuevo eje Y, o sea, se ha desplazado hasta allá. Y ahora, comparado con el anterior, si ponemos una recta paralela a esta de acá por aquí, ¿qué ha pasado con la sección? Ha rotado. Claro, ha rotado. O sea, por el momento se habría dado así en este caso en el otro lado, ¿no? Muy bien. Ese desfase, o sea, si este es el eje Y, mi sección inicial, ¿cuál era? Era esta de acá. Ahí. ¿Qué le ha pasado a mi sección? Se ha tomado un buen vino y se ha girado. Ahora se gira el modo. ¿Dónde o alrededor de qué eje está girando? Está dando vueltitas. ¿A quién? Al eje Y. ¿Quién produce este giro? Un momento en el eje Y. ¿Quién se opone? La inercia del eje Y. Eso está midiendo. O sea, cuando lo someta a compresión, va a suceder este giro antes de que tienda a suceder un giro alrededor del eje Z. ¿Cómo sería ese giro? Sería así más o menos, ¿verdad? Así sería. ¿Pero por qué no se va a dar eso? Porque hay más resistencia geométrica de este eje que en este otro eje de acá. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces se va a curvar así la sección. Eso me va a determinar qué cosa, el plano en el cual debería hallar el factor de longitud efectiva de pandeo, ¿verdad? Porque los apoyos intermedios podemos aplicar en un plano o en los dos, pero si se quiere saber en cuál aplicar, hay que aplicarlo en aquel donde se den las deformaciones, ¿verdad? Porque en otro plano va a seguir todo recto. Es como que se deforma algo, o sea, no sé, ubican las reglas metálicas, ¿verdad? De centímetros. Si las apretan, en uno de los planos se va a deformar, pero en el otro van a ver su sombrita, sigue siendo recto. Claro, se ha achatado un poco en ese plano, pero está recto, no se ha curvado, no se ha deformado, no va a pandearse en el otro plano, porque hay mucha rigidez. Muy bien, con eso entendido, sabemos que la inercia menor nos determina el eje de falla, por lo tanto el plano. ¿Hallamos el área? Claro que sí, vamos a ver una verificación posterior, que es la calidad del material. Porque como no estamos calculando lo que es la esbeltez de estas secciones, no sabemos si va a fallar por aplastamiento o por pandeo. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Determinar el efecto de corte. Esto, ¿cuándo se considera que debe hacerse? Cuando la sección es muy delgada. O sea, no que sea muy esbelta, sino que cuando tenga poca área. En este caso, veamos. O sea, ¿qué pasaría si esto no tuviera ese hueco, si fuera macizo? ¿El efecto de corte lo puedo calcular? Claro que sí. ¿Me va a servir? No realmente, porque va a ser que el resultado final varíe en un orden menor al 1%. O sea, sigamos, me saldría la carga crítica, no sé, 9 toneladas. Pongo el efecto de corte y va a salir 8.999 kilogramos. O sea, va a ser muy pequeño ese efecto. Pero mientras le quite más sección a lo que está en el área, o sea, le vaya haciendo más grande el hueco, ¿verdad? O más pequeño el espesor de la pared, ¿qué va a suceder? Va a tender a crecer el efecto de corte, porque hay cada vez menos área que soporte esta deformación transversal o lateral, que se da por el pandeo. O sea, esta deformación lateral que están viendo acá, se va a poner ¿quién? El módulo de corte, porque tomando un pequeño tramo, es prácticamente ver esto, pero deformado así, ¿verdad? Y este angulito lo han visto en física 2, que se llamaba gamma. ¿Verdad? Y venía por corte aquí, corte acá. Y ahí encontramos una ecuación que nos vinculaba el esfuerzo de corte, que era G por gamma. Pero gamma era pequeño. Gamma estaba en el orden de 0 a 5 grados hexagesimales. Esta ecuación no me acuerdo ahorita, pero bueno, va por la figura. Mientras que
en lo que es compresión tenemos el esfuerzo por esta. Sí, está bien, es gamma, porque tiende a ser similar a una deformación lateral, ¿no? O sea, es este, pero el transversal. Muy bien. Perdón, ronco. G por A representa, ¿no? Esta es el área. Y con todo y unidades, vean en qué sale en kilogramos. O sea, es como un diagrama de corte lateral. ¿Qué más? El factor de forma, listo. Determinación de la carga peso E. Esta ecuación la han visto con el ingeniero, que es pi cuadrado por E por la inercia. Y ahora sí, les decía la mínima. No solamente la menor, sino la mínima tiene que ser. Cuando es asimétrica, hay que rotar ejes y una inercia que es más pequeña que la inercia que han calculado previamente, ¿verdad? Entonces ponen la más pequeña ahí, que va a ser del eje crítico. Ahora K por L. Y ahora sí, tenemos que ver lo que es el factor K. ¿De dónde? Estoy medio ronco de que me estoy jodiendo. Bien. A ver, un cachito. Voy a compartir, poner la pizarra. Vale. Ya. Este caso aquí. Vamos a ponernos unas columnitas. 4, las que más vamos a hacer en el curso. Porque hay más casos, cosas que se han encontrado experimentalmente. Bien. Pero, si digo ronquito. Qué bruto. Este era con lápiz. L, longitud L. Todas tienen la misma longitud. ¿Qué vamos a hacer cambiar aquí? La condición de apoyos, nada más. Primer caso, que sea articulado. Bien. Segundo caso, tenemos empotrado articulado. ¿Qué otro caso tendríamos acá? Empotrado. Y aquí también empotrado. ¿Qué otro caso? Empotrado libre. Muy bien. ¿Qué cosa aquí nos va a determinar la deformación? Va a ser, bueno, nos va a iniciar la deformación una carga de compresión. Obviamente tenemos acá una reacción, ¿verdad? Que es igual a esa carga. Y que está actuando apretando cada elementito diferencial longitudinal del material. La carga va a ser P, no importa cuánto será P, pero veamos. ¿Cómo se forma el primer caso? Voy a poner en color celeste, medio oscuro. Los apoyos articulados permiten giros, pero no desplazamientos. El de acá, claro, es móvil, o sea, va a poder seguir para arriba, para abajo, no importa. No a los costados, pero también permite que gire esa parte del elemento. Entonces, en cuanto tenga esto, la deformación es básicamente esta. O sea, gira, ¿no? En los extremos. En el caso 2 que están viendo, no va a girar el empotramiento. Está tan rígidamente unido que ese primer pedazo de ahí arriba no va a girar. Los de arriba y los de encima recién tienden a girar. Los del apoyo de arriba y de acá sí van a girar. Entonces su deformación va a ser más o menos algo así. Para el caso 3, ¿qué vamos a tener? Deformaciones sí va a haber, pero no va a haber rotaciones en los apoyos. Y viendo el caso 2 en la parte de abajo, en el apoyo inferior, ¿cómo sería esta deformación? Va a ser más o menos algo así. O sea, no rota aquí, no rota allá, pero ya se deforma en el medio, ¿no? Hasta aquí se desplaza un poquitito para que haya esas deformaciones. Y el caso 4, ¿qué sucede?
No rota en el empotramiento, pero sí puede rotar de acá, sí, y de hecho se desplaza porque no hay nada que nos restrinja aquí el movimiento. Entonces va a ser algo así. Muy bien. Ahora, ¿hay alguna solución matemática para esto? Claro que sí. ¿Hay curvas que describan? Sí. ¿Qué es una ecuación? No es nada más que la representación del comportamiento de algo natural. Por ejemplo, ¿no? La ecuación de la elástica. ¿Qué es la ecuación de la elástica? Es la mejor manera que se encontró, ¿no? De describir matemáticamente la curva que sigue el eje longitudinal de algún elemento lineal. ¿Qué elementos lineales conocemos? Vigas, columnas, cables, esos son elementos lineales, ¿no? Ahora, una losa, ¿qué es? Es una placa, eso más bien se representa por un plano. Muy bien. Pongamos nuestros ejes acá. Va para allá, o sea, aquí la solución matemática es así. Hay un rango donde se aplica físicamente. Acá lo mismo. Allí es la solución matemática, así, así más o menos. Aquí continúa así, así, y va para allá. O sea, aquí tenemos puntos de inflexión, ¿verdad? Y eso de acá continúa para allá y así. Según estas soluciones matemáticas, el dónde se encuentra y el cuánto ocupa de la curva, determinamos el factor K. Eso no es esto. De ahí viene el valor de K, que no es nada más que describir qué cosa, lo que es la longitud dentro de esa longitud. ¿Qué longitud? Pero o sea, eso va a dar 1, claro que sí. Pero hay una longitud que vamos a ocupar una sub i en un tramo de la curva, entre la longitud total. ¿Verdad? Eso es lo que nos va a determinar. Este L es el dato de acá y este L sub i, ¿qué va a ser? Va a ser una longitud relativa en la curva. ¿En qué curvas? En estas curvitas rojitas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué medimos nosotros? Medimos las distancias entre los puntos equivalentes de esta función. Por ejemplo, acá tengo qué cosa. Tengo un cambio de dónde? De lo que se va hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí tengo lo mismo. ¿Y este punto dónde está? Está al medio, ese es un punto de inflexión donde empieza a cambiar su curvatura, ¿no? De volverse cóncava se volverá convexa o viceversa. Muy bien. La cosa es de que de aquí hasta el siguiente cambio, ¿cuánto hay? 2 veces la longitud L de acá, de este dato. O sea, si esta columna fuera lo suficientemente larga y se deformaría con esta ecuación como ley o comportamiento mecánico, va a ser 2L. Dividimos ese 2L entre el L que es dato y tenemos, ¿cuánto? 2. Ese es el K para empotrado libre, ¿verdad? Ahora, para el empotrado, ¿qué sucede? Veamos igual, ¿qué puntos análogos hay? Hay el punto de acá con el de acá para este caso, que nos da la misma distancia de este punto al siguiente punto, ¿verdad? Pero estamos viendo esa longitud relativa. Este es el L sub i que les había dicho. ¿Y cómo se aplica eso en el caso 3? O en el 1 o en el 2. Veamos el 3. ¿Dónde tenemos esa longitud relativa? Entre este punto y este punto, por ejemplo. O sea, es como que la curva lo hemos hecho más chiquitito, ¿verdad? Lo hemos achicado y está ahí, lo vamos representando esa, o comportarse según esa curva. Pero veamos, aquí que tenemos de longitud relativa, solamente la mitad del dato L. Entonces dividimos ese L entre, o sea, este L medio entre el L, se simplifican las L's, queda un medio. ¿Cuánto es eso? 0.5. Y ese es el valor K para empotrado. Entonces vean cómo estamos encontrando con un simple análisis matemático, con algo de análisis físico. Muy bien. Ahora, el caso 2 de acá, igual. ¿Hay alguna longitud entre este punto y este? Sí, ¿verdad? O sea, esa es la longitud relativa, es el sub i que se ha dicho. ¿Cuánto vale? Y esto se puede encontrar matemáticamente y también se puede encontrar experimentalmente. Y es algo de 0.6, o sea, ¿cuánto es? 0.7 veces la longitud total entre apoyos. Ese 0.7 lo divide entre L y nos va a dar un valor de 0.7. Ese es el K para
Empotrado articulado. ¿El empotrado puede estar arriba y el articulado abajo? Claro que sí. Y la longitud desde el empotramiento hasta este punto de máxima deformación es 0.7 veces la longitud, o el a 70% de la distancia, ¿no? Ahí se da. Finalmente, el caso de acá. Veamos, entre este punto y este está la longitud relativa L sub i, pero también es la misma longitud entre este punto y este, ¿verdad? O sea, es como que esta longitud de aquí lo recorro un poco más arriba y me da la misma. Entonces, esa longitud L sub i es igual a L. Lo dividimos entre el L, haciendo que esta ecuación de acá, y nos va a dar 1, que es el factor K para articulado articulado. Entonces, fácilmente hemos encontrado estos valores de K. Cuando tenemos articulado, cuando tenemos el articulado articulado, vamos a ver, es lo malo del fenotípico cuando no debe. Bien, articulado articulado, factor K, 1. Empotrado articulado, factor K, 0.7. Empotrado, factor K, 0.5. Empotrado libre, factor K, 2. Listo, ya saben cómo calcular estos factores. No hace falta un formulario, es suficiente conocer las gráficas, ¿no? Y practicando se van a memorizar estos datos. Porque hay tablas donde hay otros factores K de 2.5, 2.2, factores K que pueden variar hasta 20 incluso, pero se dan en casos especiales que dependen de la rigidez de vigas conectadas, posiciones entre apoyos y todo aquello. Eso lo van a ver con más detalle metálicas. Y lo han visto que son en materia de 12 en verano. Pero para la materia de semestre no hace falta memorizarse tanto, solamente conceptos es más que suficiente. Bien, ¿se puede hacer esto experimentalmente? Claro que sí, se puede demostrar, desde luego que sí. Entonces, veamos, caso de los articulados articulados. Yo voy a usar aquí esta cosita. ¿Okay? El 2 va a ser el empotrado libre. El 3 va a ser el empotrado y el 4 va a ser este empotrado libre. Este empotrado articulado. Para lo cual voy a dejar de compartir pantalla, porque este celular solamente puedo hacer esto o compartir pantalla. Entonces, logran ver esto de acá, ¿verdad? Este es el creo que es listo, no sé qué es. No sé, voy a entrar a la pantalla para ver. Esto que están viendo es la mina que les decía, ¿no? De los bolígrafos. Veamos, ¿se puede curvar? Sí, de hecho, me va a demostrar bastante bien lo que es la función de la elástica, que es una curva con solución seno o coseno. Es que en el techo es hueco, no sé si usted no está cayendo. Bien. Ahora, el primer caso se había dicho que era articulado articulado. ¿Se puede dar así? Sí. Y vean, ahí no se ve la deformación en un plano, pero en otro plano sí se ve su deformación. A eso me refería con un plano con inercia menor y otro con inercia mayor, donde se va a ver recto, pero realmente se ha deformado, se ha achatado un poco, sí se está achatando, pero la curva se está dando en el otro plano, ¿verdad? Ahora vean, en este caso, articulado permite el giro, articulado permite el giro, y la curva es esta. Y ese K, ¿cuánto era? 1, ¿verdad? En el caso siguiente se tenía el empotrado articulado. ¿Cómo se puede representar eso? Fácil. Lo agarran bien de uno de los lados y el otro lo vamos a apretar. ¿Con qué? Yo pongo a ver este teléfono y lo puedo apretar así. Entonces, medio que vean cómo va a quedar la curva. No gira el empotramiento, pero gira arriba, ¿verdad? Y vean, se ha dado esa curvita y esa máxima información que ven ahí en la zona negra es más o menos a un 70% de la longitud. Pueden medir eso, pueden medir. Contigo pueden experimentar en sus casas, no es nada complicado. El siguiente caso era el empotrado. ¿Eso cómo sería? Que lo hagas esto firmemente los dos extremos y lo apriete. Entonces lo voy a apretar. Voy a acercar un poco más a la cámara, tal vez se ve borroso, no sé. Pero ya, y vean, si no permito el giro en los dos extremos, esa deformación se va a dar al medio, ¿verdad? Entonces vean, los extremos, no estoy tratando de que no gire, ¿no? Que gira un poco, porque no es tan empotrado como parece. Pero bien, no es esa deformación máxima al medio.
Y esto se considera una función seno o coseno, ¿verdad? La función de dónde viene de la solución a la ecuación elástica, que es una ecuación de homogénea segundo orden. Ahora, en ese caso, en este empotrado, ¿cuánto era el K? 0,5, porque está a la mitad de la longitud. ¿Y cuál era el otro caso? El caso más crítico, que es empotrado libre. Ese empotrado libre es cuando lo sujeto firmemente de los lados y al apretarlo permito el desplazamiento, o sea, permito esta deformación. En el anterior caso había restringido, era, aquí tengo, por ejemplo, esto, no se dejan que se desplace, ¿verdad? Entonces, vean, este era el 0,7, pero para el caso empotrado libre es cuando se comprime y esto permitimos ese desplazamiento. Y vean, con poca carguita, si lo están haciendo ahorita en su casa, con poca carguita esto ya se deforma bastante. Mientras que para apretar de esta otra manera necesitaba más fuerza. Y la que requiere más fuerza, ¿cuál es? Esta de acá. La que no requiere tanta fuerza es esta de aquí, que es el articulado, ¿verdad? Entonces, vean, el empotrado libre, ¿por qué es el más crítico? Si yo lo diseño como si fuera empotrado articulado, tomando en cuenta la fricción, pasa eso. Pero ¿qué pasa después? Se resbala. Se puede ir a un costado, ¿verdad? Ese es el caso crítico cuando tenemos vigas apoyadas sobre columnas. Si es que vamos a diseñar a la fricción, tenemos que hacer que esa fricción trabaje. Pero si solamente es la fricción porque está apoyado el material, ¿qué va a pasar? Se va a deformar ante la menor carga lateral sobre la columna. Y en ese caso, ¿qué sucede? El colapso, porque no lo han diseñado para que soporte tal carga, ¿verdad? Pues esa es la forma de poder encontrar experimentalmente el valor de K. No es nada complicado, como pueden ver. Muy bien, voy a volver a presentar pantalla para terminar de resolver el ejercicio. Está prendido acá la cámara. No está prendido, está apagado el video. Pero bueno, bien, voy a volver. No es este. O sea, ya saben cómo calcular esos K con la función matemática y con lo que es un objeto que se puede encontrar en casa, ¿no? Experimentalmente. Bien. SK, para este caso, que es empotrar articulado, ¿cuánto vale? 0,7. La longitud entre apoyos es 830 centímetros, listo. Reemplazamos y nos sale que va a fallar, o sea, solamente con el efecto de pandeo, 18.657.5 kilogramos. Ahora, en esta parte, si queremos considerar el efecto de corte, usamos esta ecuación. Una forma de recordar es, Pedro un día pensó que no podía derivar, o que podía derivar. O sea, P sub E entre 1 más P sub E entre P sub D. Eso decía, ¿no? Bien, reemplazan ahí los datos, efecto de corte en que salen kilogramos, todo eso, y vean cuánto ha cambiado. Este es 18.564, es más o menos 90 kilos, 90, 95 kilogramos de diferencia. Eso, para 18 toneladas es más o menos, ¿cuánto? Un 0,05%, es muy pequeño. O sea, ¿por qué? El efecto de corte, este P sub D, es pequeño, es bajo, cuando el elemento es continuo entre sus apoyos. Y esto es continuo, ¿por qué? Porque es un solo elemento desde el punto A hasta el punto C. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Verificamos la calidad del material. Les he dicho que eso es como si fuera una columna corta por aplastamiento, esfuerzo igual carga entre el área, despejamos la carga. En el esfuerzo es dato, el área hemos calculado, listo, sale 41.28 toneladas. Entonces, ¿qué me indica esto? ¿Cuál es la carga máxima para el CISO A? ¿Va a fallar por pandeo? Sí. ¿Con cuál? Con la carga más pequeña, obviamente, ¿no? ¿Considera el efecto de corte? Sí. En el examen no hace falta que considere este efecto de corte cuando el elemento es macizo o si es continuo entre apoyos. Pero si tienen tiempo, vean cuánto es, 2 minutos más y pueden ponerlo. Aunque a veces esos 2 minutos hacen falta. Bien, ahí dice, no, es la carga máxima que soportará la columna, ya que si se aplica otra carga mayor, falla. Y el colapso es por pandeo, o sea, si yo quisiera que falle por aplastamiento, ni queriendo va a suceder eso. Primero se va a curvar a un lado y se va a romper, o sea, se va a doblar. Listo, inciso A, sencillito. Inciso B, nos pide encontrar con qué carga va a fallar esta columna si es que ponemos un apoyo intermedio
que restrinja en algún plano lo que es la curvatura. Por ejemplo, hace ratito, cuando estaba mostrándoles lo que era la mina del bolígrafo, habían visto de que al apretarlo, al principio, ¿verdad? No se veía esa deformación, pero cuando lo he girado 90 grados, vean que estaba totalmente deformado. Entonces, en un plano se curva y en el otro no. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Poner esos apoyos en el plano que se va a curvar y así restringimos la inercia menor y vamos a hacer que trabaje con la inercia mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a incrementar la esbeltez donde haya menor inercia. En otro plano podríamos, en este caso no nos pide, entonces va a trabajar con inercia mayor. Ahora veamos, con un apoyo intermedio. ¿Cómo hallamos a qué altura poner ese apoyo? Y aquí está una pequeña deducción, una demostración nada más. El tramo de B hacia C, o sea, donde yo pondré el apoyo intermedio B hasta el punto de arriba, que es C, lo analizamos. Y tenemos esta ecuación que está a su derecha. Esta parte de aquí estamos viendo. Muy bien. El K, para ese caso, ¿cuál va a ser? Va a ser un apoyo, el intermedio es un apoyo que permite giros, es un apoyo móvil o fijo, no importa, pero la cosa es que permite giros. De hecho, tiene que ser móvil, ¿no? Para que también permita desplazamientos. En el sentido vertical. El K para un articulado es 1, así sabemos cómo. La longitud va a ser ¿cuánto? L menos Y, L es toda la longitud y el Y lo hemos puesto en este caso abajo. ¿Puede poner arriba? Se puede y va a salir de hecho el mismo valor de Y, se van a complementar. Bueno, ¿cuál es la ecuación de falla para este tramo? La ecuación P sub E, que es con lo que vamos a trabajar, como es un elemento continuo, no hace falta considerar efectos de corte, va a ser pi cuadrado por E por inercia en el eje Y, que se está deformando, ¿verdad? Y eso viene entre el factor K sub 1 del tramo 1, ¿verdad? Que en este caso es 1, por la longitud entre apoyos, que es L menos Y, o sea, entre estos dos apoyos de este tramo, y eso todo es al cuadrado. Ahora, para el tramo, desde A hacia B, o sea, desde el empotramiento hasta el apoyo, veamos cómo se va a comportar la columna. En ese tramo se comporta de otra forma. El empotramiento no gira nada y gira en la parte articulada. Entonces, este K es de un empotramiento articulado y es 0,7. Tramo 2, 0,7. La ecuación que estamos utilizando acá es la misma, pi cuadrado por E por inercia en Y, o bueno, alrededor de Y, entre K sub 2 por la distancia entre apoyos, que en este caso de A hasta B es Y. Esos dos al cuadrado. Tenemos ahora los dos tramos con sus ecuaciones planteadas. La pregunta es, ¿la carga P que actúa en la columna es la misma en toda la columna? Claro que sí, no es una carga distribuida que esté variando en función de la longitud, es constante. Eso nos simplifica bastante realmente. Si no, habría que integrar y eso es un poco fregadito. Muy bien. En el punto C se aplica la carga. En el punto B hay una reacción a esta carga. En el punto B, para el otro tramo, hay una reacción hacia el punto de abajo y una reacción en el apoyo para arriba. ¿Cómo se entiende esto? Es una descripción de elementos, no es nada más que eso. Veamos. El elemento es básicamente así, salió más checo que la conducta de un político. Ahí está. Ese es lo que estamos planteando. Si descomponemos en elementitos más legibles, sería algo así. En el de arriba actúa la carga P y reacciona el elemento P, así es este tramo de acá, ¿verdad? En este punto de equilibrio, lo ponemos acá, ¿qué tendríamos? Tenemos lo que es esta carga P actuando, apretando aquí al apoyo, ¿verdad? El apoyo. Y esto reacciona para allá. Y el tramo de abajo tendremos esto de aquí, la carga que actúa acá, y la reacción de aquí del apoyo. La cosa es la siguiente. Vean estos puntos. Ahí tenemos, o sea, un tramo donde la fuerza de acá y de acá, ¿qué pasa? Se hace en cero. Acá, esta más esta, también se hace cero. En este tramo, en esa transición, esto con esto se hace cero.
En este tramo, esto es S, 0. En este tramo, esto más esto es S, 0. Todo es 0. ¿Por qué? Nos hemos hallado, ¿verdad? No, es estito. Sumatoria de fuerzas igual a 0. En todos los elementos, tanto apoyos como en la sección, esta columna está cumpliendo con esta ley, con la estática. Que la sumatoria de fuerzas en todo momento es 0, o sea, no está viendo desplazamientos, no hay rotaciones, no hay nada de eso, ¿verdad? Que nos indique esto, equilibrio de fuerzas, equilibrio estático. Hay también equilibrio dinámico, claro que sí, o sea, por ejemplo, un proyectil que sale disparado por un arma de fuego, por el cañón, tiene equilibrio de fuerzas dinámicas, ¿verdad? O un paracaidista que está cayendo, en algún momento alcanza un equilibrio de fuerzas dinámicas también, ¿verdad? Pero este es un equilibrio de fuerzas estáticas, donde no se mueve el elemento. Y eso, vean, nos está indicando este equilibrio entre cada tramo. Ahora, ¿qué más vemos? Tramo de arriba, en compresión. Tramo del medio, o el apoyo, este tramito aquí, chiquitito, compresión. Si tomo de aquí hasta acá, también está en compresión. Si tomo el de abajo, está en compresión. Si tomo cualquier otro tramo, el que sea, el de aquí, más grande o pequeño, no importa. Todos los elementos diferenciales están en compresión. Por lo tanto, si es así, y esta carga es igual que esta, al igual que es esta, como esta, y estas dos son iguales, ¿qué me indica? Que la carga P crítica es la misma en toda la sección. Maravilla. ¿Qué puede hacer? Igual a la carga. Ahí está la magia. Esa carga de compresión del tramo B hacia C, el de arriba, es igual a la carga de compresión del tramo A, B, que es el de abajo. Y esas dos ecuaciones las igualamos. ¿Qué se simplifica? Lo que es la constante pi al cuadrado. Si es el mismo material los dos tramos, pues se simplifica eso. Si la sección es la misma, si es una sección prismática, o sea, de sección constante, también se simplifica. Lo que nos indica que esta longitud, esta altura, no depende del material y no depende de la distribución geométrica del perfil. Eso está indicando. Solamente depende de las longitudes efectivas de pandeo. ¿Y eso de qué depende? De la condición de apoyos. Por lo tanto, esta altura Y solo depende de la condición de apoyos, nada más. Ni siquiera tanto de la longitud. O sea, claro, más largo la longitud Y va a ser más grande, pero o sea, es una distribución proporcional. Depende principalmente de la condición de apoyos. Ahí pueden ver que se está haciendo las simplificaciones correspondientes. Si hay algún error, me dicen, pero ya está constante calculada. Esto solo es una fórmula, ¿no? O sea, para este caso. Pero pueden aplicarlo para otros casos, claro que sí, tomando en cuenta obviamente las condiciones de partida. Y si no, si se olvidaron, no importa, calculen para cada tramo estas cargas, igualenlas y despejen el valor de Y. Como pueden ver, depende de la longitud, sí, y depende de las condiciones de apoyo que nos dan los factores K. Entonces, caso 2, ¿cuál era? 0,7. Caso 1 era 1, ¿verdad? Listo, tenemos todo lo necesario. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar y hallar el valor de Y. ¿Y cuánto nos salió? 488 centímetros. Bueno, un 2,35, ¿no? Pero, o sea, de la mitad, ¿cuánto es? 830, 40. Es un poco más de la mitad. De la mitad está un poquitito más arriba. Ahí lo ponemos el apoyo y se equilibran las fuerzas. Esa es la idea. Por si pones en otro punto, va a haber un pequeño desequilibrio y va a haber más que todo una falla en el elemento. Paso 2 para este inciso B. Determinación de la carga P sub B. Claro que sí. Ahora puedes encontrar en cualquiera de las dos ecuaciones. En este tramo, en el BC o en el AB, si reemplazamos el valor de Y, encontramos el mismo dato P sub E. Entonces yo le he puesto en cuál, le puse en el... ¿Cuál es? Capo Y, le puse en el 2. Ahí reemplacé lo que es la inercia. Ahora veamos qué inercia. He puesto la misma del eje Y, porque estamos analizando ese eje Y, ¿verdad? Ahí donde estamos restringiendo. Muy bien. La carga nos salió ahí 53.920, que es más grande que los 18.700 o 600 que tenemos acá arriba. Contesto, 18.657. Es más grande, es casi el doble, creo. 1836, no, es el triple de la carga. Entonces hemos restringido bastante. Muy bien, ponemos el efecto de corte, que es el mismo para ambos planos, y nos sale 53.148. Entonces vean,
¿Cuánto varía con efecto de corte? Aquí 800 kilogramos. De hecho son 750, pero o sea, no es mucho. Muy bien, fácil hasta ahí, o sea, muy sencillo. Ahora, como hemos restringido en uno de los planos la deformación, debemos calcular en el otro plano. ¿Por qué? Porque pese a que ese otro plano y ese otro eje tiene la inercia máxima, su longitud entre apoyos es más grande, ¿verdad? Porque en este mejorado, las longitudes son ¿cuánto? 488 y otro es 430 y algo, pero nos da ¿cuánto? 230 en total. Pero o sea, por tramo y tramo, donde se aplican las cargas, no pasa de 500. Pero en el otro eje ahora, donde no se han restringido los apoyos, tenemos los 830 clavados y hay que calcular con cuánto fallaba eso. Ponemos ahí con todo el efecto de corte, que hace variar en 200 kilogramos, me dice que la carga crítica para el plano PZ es de 28.700. Es prácticamente la mitad de la carga del otro plano, ¿verdad? Y ahora la carga de material es la misma, se puede poner de nuevo, pero si nos pide cuál es la carga crítica para este inciso, para el B, con todo y la mejora en el plano XY, creo que era, no sé, no, en el plano XZ, ahora se va a curvar ahora en el plano XY, ¿verdad? Porque es restringido en el eje Z, pero no en el eje Y. Por lo tanto, va a fallar con 28.7 toneladas. Y esa sería nuestra carga máxima. Ahora, ¿por qué falla el otro eje? Fácil. La longitud es más grande. Pese a que la inercia es mayor, sí, pero la longitud está determinando. ¿Por qué? Veamos la ecuación. Bien, vean ese dato. Y vamos a analizar también el factor de pandeo, el factor K. En nuestra ecuación, P sub E, ¿qué nos va a determinar el componente mecánico principal? Veamos. Pi cuadrado por E por I entre K por L. Los dos están al cuadrado. Muy bien. Ahora, evaluemos un poquitito. Si la inercia crece, ¿quién crece? La carga, ¿verdad? Eso es visto de que la inercia mínima hace de que la carga sea más pequeña. Ahora que hemos restringido la longitud, en otro plano veamos qué sucede. De un tramo era así y así las longitudes, pero el otro era más largo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una longitud bastante grande, considerando que está elevado al cuadrado y está en el denominador, ¿qué le pasa a la carga? Bueno, decrece, ¿verdad? Se hace más pequeña. Entonces, a mayor longitud, más pequeña es la carga. ¿Qué otra cosa más? Si es que crece el factor K, la carga peso P también va a ser más pequeña, ¿verdad? Y eso se había dicho, por ejemplo, en los casos críticos. Si tengo el caso 1, ¿cuánto es eso al cuadrado? 1. Si el K fuera 0.7 al cuadrado, 0.49, más pequeño. Si el K fuera 0.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0.25, súper pequeño. Si el K fuera 2 al cuadrado, 4. Ahora sí. ¿Y eso en qué afecta? Mucho. Dividir todito esto de K entre 0,5 al cuadrado o entre 4 no es lo mismo, ¿verdad? Cuando se da esto, hay un ejercicio típico pues, de examen que es algo así, con una viga que apoyar, una carga distribuida, hay que encontrar, aquí está un de pasador, esto vamos a resolver en otra clase. Pero la cosa es la siguiente, aquí no te dice que está soldado, no está emperrado, nada, solo está simplemente apoyado. Como se había dicho antes, por fricción, puede decir que así sería, por fricción. Pero como no hay nada que restrinja, se va a resbalar en cualquier momento. Y eso es eso. El K para este caso rosadito, ¿cuánto es? Es 0,7, ¿no? De acá, que me da 0,49, ¿no? Con todo y el cuadrado. Pero si es que falla así, y va a fallar así, falla con este, empotrado libre, ¿no? Se ha resbalado, es como eso con el celular, ¿no? Como se resbalaba la mina de polifoibia, es 4. Esto es casi 10 veces más grande que esto. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco en poner el factor K? Yo puedo decir, con esto sale la carga de falla, no sé, pues rosadito, ¿no? Sale, no sé, 20 toneladas, 20.000 kilogramos. Listo. Y cuando esté cargando, voy a llegar a los 2.500 kilogramos y se va a resbalar.
se ve al diablo, el columna. Entonces, ¿qué ha pasado? Me equivoqué en esto, ¿verdad? Entonces, no, se me derrumba. ¿Y qué hay que hacer aquí? Si es de hormigón, hay que ser encamisado. Si es de acero, hay que apuntalar todo esto, evitar que se deforme más y reemplazar por una columna que sí funcione, ¿no? Y no sé, y tenga una sección suficiente o más material. Es complicado. O poner un entramado también, ¿no? Ya saben, pan de entramados va a ser la siguiente clase también. Y bueno, o sea, vean, no se equivoquen en la asignación del factor K. Cuando vean este tipo de casos, siempre vayan a la solución más crítica físicamente posible. O sea, que digan 2 es, ¿por qué es el 2 el más grande? No siempre. Depende si es articulado. Si está articulado, no puede salir de 0,7, ¿no? Pero si está así simplemente apoyado y va a resbalarse, pues ni modo. Ese es el caso crítico del 2, que al cuadrado se vuelve 4 y que hace variar casi en un orden de 10 la carga crítica. Eso sería, jóvenes. No sé si tienen alguna duda o pregunta respecto de este ejercicio y de lo que es pandeo. Espero que hayan podido grabar la clase y lo suban al Telegram. También creo que hay un canal de YouTube. Si es que lo suben ahí, súbanlo, no hay problema, no hay problema de que lo graben. Está justamente estas clases para ayudar a los compañeros para que puedan aprobar la materia, ¿no? Y aprender los conceptos básicos y hacer posiblemente diseños que sí funcionen. Bien, jóvenes, esa sería la clase del día de hoy. No hay más dudas y preguntas, estoy viendo. Así que este ejercicio lo voy a subir al Classroom, el grupo 1, el grupo 3, creo que no sabéis al grupo 3 de aquella clase, que me he olvidado. Les van a pasar a ellos la grabación también de la clase, ojalá alguien lo tenga, y lo voy a subir a la Classroom el ejercicio. Creo que no subí al grupo 3, donde tengo parcial, voy a subir igual. Y nos veríamos conmigo siguiente día sábado. Vamos a hacer lo que es paneo de entramados y algo de paneo de anillos, que es facilito. O sea, paneo de anillos, no sé si entre a los exámenes, nunca he visto la verdad que entre. No, he visto una vez. Pero 5 minutos y ya estaba. El entramado sí tiene algunas peculiaridades que hay que tomar en cuenta. Y listo, calcular es facilito. Y van a ver que este tipo de secciones no falla tanto por pandeo, sino más bien por la caída de material. Y yo sería jóvenes, ¿no? Siguiente clase, pandeo de entramados. Después, si es que ya han entrado en la composición elástico, la subsiguiente sería casos de flexión, algo de torsión y lo que queda del semestre, ejercicios combinados. Puro combinados, puro tipo final, cosa que para su segundo parcial estén hachas y si no lo logran, pues en final también no sea nada complicado, lo así resolver. O sea, que ya estén preparados, más claro. Es como darles lo más difícil y ojalá que entre lo más fácil. Y si es lo difícil, ya van a saber cómo hacer. Bien, jóvenes, nos vemos el siguiente sábado. Que tengan una buena tarde, podemos comer, somos libres, a almorzar. Hasta